Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un podcast suavecito como plumitas con tu amiga de confianza, Steph. ¿Qué es realmente la inteligencia artificial? Cuando escuchamos las palabras inteligencia artificial, muchas personas imaginan robots, máquinas caminando, computadoras conscientes, escenarios parecidos a las películas. Robots capaces de hablar como humanos, tomar decisiones por sí solos o incluso controlar ciudades enteras. Y honestamente, no es raro que pensemos eso, porque durante años las películas y las series nos mostraron una imagen muy específica de lo que sería la inteligencia artificial. Una imagen donde las máquinas tenían personalidad propia, donde podían sentir emociones, donde podían desarrollar pensamientos independientes y donde, en muchos casos, terminaban convirtiéndose en una amenaza para la humanidad. Pero la realidad es bastante diferente. La inteligencia artificial que existe actualmente no funciona como los robots de Hollywood. No tiene emociones, no tiene deseos, no tiene conciencia, no sueña, no siente felicidad, no siente tristeza y tampoco entiende el mundo de la misma forma que nosotros. Lo que hace algo mucho más específico: aprender patrones. Imagina que le muestras a una computadora millones de fotografías de gatos. Fotografía tras fotografía, durante semanas, durante meses. Con el tiempo, el sistema comienza a identificar características repetitivas: orejas, bigotes, ojos, formas, patrones. Y eventualmente aprende a reconocer que es un gato sin que alguien tenga que explicarle cada detalle. Esto es una versión muy simplificada de cómo aprenden muchos sistemas modernos. Y aunque parezca sencillo, las consecuencias son enormes, porque si una máquina puede aprender patrones, también puede aprender lenguaje, imágenes, música, comportamientos y muchas otras cosas. Por ejemplo, cuando una aplicación te recomienda una canción que termina gustándote, muchas veces hay inteligencia artificial detrás de esa recomendación. Cuando Netflix te sugiere una serie, cuando YouTube te recomienda un video, cuando TikTok parece saber exactamente qué contenido te interesa, ahí también hay sistemas aprendiendo patrones, analizando comportamientos, intentando predecir qué podría llamar tu atención. Y aquí es donde la historia comienza a ponerse un poco interesante, porque muchas personas creen que la inteligencia artificial apareció de repente, como si hubiera surgido de la nada hace unos pocos años. Pero en realidad los científicos llevan décadas investigando estas tecnologías, décadas intentando construir sistemas capaces de aprender, capaces de resolver problemas, capaces de reconocer información. Lo que ocurre es que durante los últimos años la tecnología avanzó muchísimo más rápido. Las computadoras se volvieron más potentes, Internet permitió acceder a cantidades enormes de información y los algoritmos comenzaron a mejorar cada vez más. Y poco a poco llegamos al punto en el que nos encontramos actualmente, un punto donde la inteligencia artificial ya no es algo extraño o lejano. Está presente en nuestra vida cotidiana. La usamos todos los días, muchas veces sin siquiera notarlo. Y honestamente, eso es lo que hace que este tema sea tan fascinante. Porque mientras la mayoría de personas piensa que la inteligencia artificial pertenece al futuro, la realidad es que ella forma parte del presente y probablemente seguirá evolucionando muchísimo más rápido de lo que imaginamos. Cuando las máquinas empezaron a crear. Durante décadas las computadoras solo seguían instrucciones. Eran increíblemente rápidas, pero dependían completamente de los humanos. Si querías que hicieran algo, deberías programarlo paso por paso. Deberías decirles exactamente qué hacer, exactamente cuándo hacerlo y exactamente cómo hacerlo. Las computadoras podían realizar cálculos complejos, procesar enormes cantidades de información, resolver operaciones matemáticas en segundos. Pero existía algo que parecía exclusivamente humano: la creatividad. Porque cuando pensamos en creatividad, pensamos en artistas, pensamos en escritores, pensamos en músicos, pensamos en personas que utilizan su imaginación para crear algo nuevo. Y durante muchísimo tiempo parecía imposible que una máquina pudiera hacer algo parecido.
Después de todo, ¿cómo podría una computadora escribir una historia? ¿Cómo podría crear una pintura? ¿Cómo podría componer una canción? Parecía algo reservado únicamente para los humanos. Pero entonces la tecnología comenzó a avanzar, y poco a poco los sistemas de inteligencia artificial empezaron a aprender patrones cada vez más complejos. Patrones de lenguaje, patrones de imágenes, patrones de musicales, patrones artísticos. Y ocurrió algo que sorprendió a millones de personas alrededor del mundo. Las máquinas comenzaron a crear. Hoy existen herramientas capaces de generar ilustraciones completas a partir de una simple descripción. Basta con escribir unas cuantas palabras. Por ejemplo, un gato astronauta flotando en el espacio. Y en cuestión de segundos aparece una imagen completamente nueva. Una imagen que antes no existía. Una imagen creada mediante inteligencia artificial. Y honestamente, hace apenas unos años eso habría parecido magia. Pero las imágenes son solo una parte de la historia, porque también existen sistemas capaces de escribir textos, historias, poemas, artículos, guiones, resúmenes y muchas otras cosas más. Incluso pueden ayudar a responder preguntas o explicar temas complejos. Y mientras más avanzan estas herramientas, más impresionante resulta lo que son capaces de hacer. También existen sistemas que generan música, canciones, melodías y efectos de sonido. Y aunque todavía existe un enorme debate sobre si eso puede considerarse arte de la misma manera que el creador por las personas, lo cierto es que la tecnología ha avanzado muchísimo. Porque hace no mucho tiempo la idea de que una computadora pudiera producir una canción completa parecía imposible. Hoy es una realidad. Y aquí aparece una pregunta bastante interesante. ¿Eso significa que las máquinas son creativas? La respuesta es no, porque la inteligencia artificial no crea exactamente de la misma forma que los humanos. No tiene emociones, no tiene recuerdos, no tiene experiencias personales, no tiene sueños ni inspiración. Lo que hace es utilizar enormes cantidades de información para identificar patrones y generar nuevos resultados. Y aún así, los resultados pueden llegar a ser sorprendentes. Por eso, este tema genera tantas opiniones diferentes. Algunas personas están tan fascinadas con las posibilidades, otras sienten preocupación por cómo podría afectar ciertos trabajos, y muchas simplemente observan con curiosidad para ver hasta dónde llegará esta tecnología. Porque nadie sabe exactamente cómo será el futuro. Pero algo bastante claro es que la inteligencia artificial ya comenzó a transformar la manera en la que creamos contenido, la manera en que trabajamos, la manera en que aprendemos y posiblemente también transformará muchas otras áreas durante los próximos años. Y honestamente, eso es lo que hace que este momento sea tan interesante. Estamos viendo una tecnología que todavía está evolucionando, una tecnología que sigue aprendiendo y una tecnología que apenas está mostrando una parte de todo su potencial. Porque si las máquinas ya son capaces de generar imágenes, escribir textos, crear música y ayudar en tareas creativas, la pregunta es, ¿qué serán capaces de hacer dentro de 5 años? ¿O dentro de 10? Los tech fake y la nueva era de la desinformación. Ahora vamos a hablar de algo que preocupa a muchísimos expertos, los tech fakes. Los tech fakes son videos o imágenes o audios generados con inteligencia artificial para parecer reales, y algunos veces son tan convincentes que resulta muy difícil detectar que son falsos. Y ese es precisamente el problema, porque durante gran parte de nuestra vida aprendimos a confiar en lo que vemos. Si veíamos una fotografía, asumíamos que era real. Si veíamos un video, pensábamos que realmente había ocurrido. Y si escuchamos una grabación de voz, normalmente no teníamos motivos para dudar de ella. Pero la inteligencia artificial, esta comenzó a cambiar eso. Imagina recibir un video donde aparece una persona famosa diciendo algo impactante, algo que genera polémica, algo que comienza a compartirse rápidamente por internet.
miles de personas reaccionan, miles de personas comentan, miles de personas creen que es verdadero. Pero horas después se descubre algo sorprendente. La grabación nunca existió, jamás ocurrió. Fue creada mediante inteligencia artificial. Y aunque pueda parecer algo sacado de una película de ciencia ficción, es una tecnología que ya existe y que continúa mejorando cada año. Actualmente existen herramientas capaces de generar imágenes extremadamente realistas, videos muy convincentes y hasta limitaciones de voces humanas que pueden sonar sorprendentemente parecidas a las originales. Y aquí es donde aparece uno de los mayores desafíos de esta nueva tecnología, porque ahora no solamente debemos preguntarnos si una noticia es verdadera, también debemos preguntarnos si las imágenes son auténticas, si los videos son auténticos y si las voces realmente pertenecen a quien queremos escuchar. Durante años Internet ya tenía problema con la desinformación, con noticias falsas, con rumores, con información engañosa, pero los deepfakes pueden hacer que ese problema sea todavía más complicado, porque agregan algo muy poderoso, la apariencia de la realidad. Y honestamente, eso puede ser bastante preocupante, porque vivimos en una época donde la información viaja extremadamente rápido. Un video puede volverse viral en cuestión de minutos. Una publicación puede llegar a millones de personas en pocas horas. Y muchas veces las correcciones llegan después, cuando el contenido ya se compartió miles o incluso millones de veces. Por eso muchos expertos consideran que una de las habilidades más importantes del futuro será aprender a verificar la información, aprender a investigar, aprender a revisar fuentes y aprender a cuestionar lo que vemos en Internet. Porque en la era de la inteligencia artificial ya no siempre será suficiente decir, lo vi en un video o vi una foto, porque esas pruebas podrían haber sido generadas artificialmente. Ahora bien, eso no significa que los deepfakes sean únicamente algo negativo. Como ocurre con muchas tecnologías, también existen usos positivos. Por ejemplo, en el cine, en la animación, en efectos espaciales, en proyectos educativos y en recreaciones históricas. La tecnología por sí misma no es buena ni mala, todo depende de cómo las personas decidan utilizarla. Y creo que esa es una de las ideas más importantes de todo este episodio. La inteligencia artificial tiene un potencial enorme. Puede ayudarnos a resolver problemas, a crear contenido, a aprender cosas nuevas y a desarrollar herramientas increíbles. Pero también nos obliga a ser más responsables, más críticos y más cuidadosos con la información que consumimos. Porque estamos entrando en una época donde distinguir entre lo real y lo generado artificialmente será cada vez más importante, y quizá sea una de las habilidades digitales más valiosas de los próximos años. La inteligencia artificial no es el futuro, ya es el presente. Está en nuestros teléfonos, en nuestras redes sociales, en nuestras búsquedas, en nuestros videos, en las aplicaciones que utilizamos todos los días, y probablemente seguirá avanzando durante los próximos años a una velocidad difícil de imaginar. Hace apenas unos años, muchas de las cosas que vimos en este episodio parecían imposibles. La idea de que una máquina pudiera escribir textos, generar imágenes, crear música o imitar una voz humana parecía algo reservado para películas de ciencia ficción. Sin embargo, hoy esas herramientas ya existen y millones de personas las utilizan diariamente alrededor del mundo. Y honestamente, eso es lo que te hace que este momento sea interesante. Estamos viviendo en una época de cambios tecnológicos enormes. Cambios que probablemente serán recordados durante muchos años. Porque así como Internet transformó de la manera en que nos comunicamos, la inteligencia artificial podría transformar la manera en que trabajamos, aprendemos, creamos contenido y resolvemos problemas. Pero al mismo tiempo también nos obliga a hacernos preguntas importantes. ¿Cómo utilizaremos esta tecnología? ¿Cómo evitaremos que se use de forma irresponsable? ¿Cómo aprenderemos a distinguir entre lo real y lo artificial? Y quizá la pregunta más importante de todas, ¿estamos realmente preparados para los cambios que vienen?
Porque la gran pregunta ya no es si conviviremos con la inteligencia artificial, porque eso ya está ocurriendo. La verdadera pregunta es, ¿cómo cambiará nuestras vidas durante los próximos años? ¿Y hasta dónde llegará su evolución? Y créeme, si todo lo que hemos hablado hoy te pareció impresionante, lo que viene después podría ser todavía más sorprendente, porque en nuestro próximo episodio vamos a llegar al final de este iceberg tecnológico. Vamos a hablar sobre el futuro, sobre cómo podrían verse los próximos años, sobre la realidad virtual, realidad aumentada, tecnologías que buscan mezclar el mundo digital con el mundo real, y algunas predicciones tecnológicas que actualmente parecen ciencia ficción, pero que podrían estar mucho más cerca de lo que imaginamos. Porque sí, la inteligencia artificial ya está cambiando nuestro presente. Imagina lo que podría ocurrir cuando se combine con todas las demás tecnologías que continuarán desarrollándose. Honestamente, algunas de esas posibilidades son emocionantes y otras son bastante inquietantes. Así que prepárate, porque en el próximo episodio vamos a cerrar esta serie explorando una pregunta que muchas personas se hacen. ¿Cómo será realmente el futuro de la tecnología? Yo soy Steph y esto fue Suavecito como Plumitas. Gracias por acompañarme en un episodio más. Y recuerda, a veces la realidad tecnológica termina siendo mucho más sorprendente que cualquier teoría de conspiración. Nos escuchamos en el próximo episodio.